Bien, hoy quiero compartirles el tercer mensaje dentro de la serie en la que estamos, la serie de Días de Elías, como dice ahí en pantalla, y el mensaje de hoy lo he titulado ¿Cómo enfrentar la sequía? ¿Quieres decirlo conmigo? ¿Cómo enfrentar la sequía? La semana pasada dejamos a Elías en un lugar llamado Kerit, un arroyo. Junto a ese arroyo el Señor lo puso, lo cuidó, lo protegió, lo trajo para protegerlo de los reyes a los cuales él había desafiado con una palabra de Dios. Y allí decidió el Señor alimentarlo con cuervos que en la mañana y en la tarde traían pan y carne. Imagínate eso. Y también en ese arroyo me imagino que por causa del ambiente del lugar había frutos alrededor que él comía para ampliar la dieta. Había agua que él podía tomar, bañarse, en fin, todas las condiciones estaban ahí. Era como una especie de resort donde solamente Elías se encontraba solo con Dios. Imagina por un momento que tengas esa oportunidad en la vida, alejado de todo el bullicio por algún tiempo, donde te traigan la comida a la mesa y no tengas tú que, sobre todo las mujeres, pensando en Swan y en Marina, que cocinan en la casa, que no tengan que tener cuidado, que tengan un par de cuervos. A lo mejor ellos se están imaginando que yo soy ese cuervo volando, trayéndole la comida. Pero imagínate que te traen la comida a la mesa, que tú no tienes que hacer nada para comer, ni preocuparte, porque sabes que tienes garantizado la comida de la mañana, la de la tarde, el agua está ahí a la mano, el fruto de la tierra está esperándote alrededor y tienes la seguridad de que tienes un encuentro diario con Dios que te protege. ¿A cuánto le gustaría por lo menos por algunos días tener una experiencia de retiro así, donde todo esté arreglado y donde tú no tengas que preocuparte por nada, donde el tiempo se detuviera y solamente fueras tú y Dios? ¿Alguien quisiera tener al menos una experiencia breve en la vida de esto? Pero creo que no era la idea original de Elías llegar a ese lugar. Él se tuvo que ir acostumbrando. Él era un profeta acostumbrado a hablar, a predicar, a enseñar la palabra, y de momento lo sacan y lo mueven de donde está la gente y lo llevan del bullicio al silencio, de la actividad a la inactividad, de hacer algo por sí mismo a depender de Dios. Y tuvo que acostumbrarse, y en la medida que se iba acostumbrando, a lo mejor aprendió a disfrutar ese momento. Pero de momento surge algo inesperado, y es lo que hoy quiero leer con ustedes en el versículo 7 de Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes 17, que aparece ahí en pantalla, versículo 7 dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Lo escuchaste? Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. La pregunta que salta inmediatamente que leo este versículo es esta: ¿cómo es posible que esto le suceda a un hombre de Dios? ¿Cómo es posible que el lugar donde está siendo alimentado y donde está recibiendo el cuidado de Dios, el agua de ese arroyo que era indispensable para que él estuviera allí, se secara en un abrir y cerrar de ojos? ¿Alguna vez te has sentido que en lugar de Dios favorecerte, te quita su favor? ¿Alguna vez te ha pasado que mientras más oras, más cerrado sientes que están los cielos? ¿Alguna vez te ha pasado que cuando crees que tienes puertas abiertas, Dios deja que te las cierren en tus propias narices? ¿Alguna vez te ha pasado que estás tan seguro disfrutando de algo y en un abrir y cerrar de ojos se termina? Vamos, seamos valientes en confesar esto. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así, olvidado inclusive hasta por el mismo Dios? Que tú digas: resulta que soy prácticamente el único que sirve a Dios en esta nación. Yo esperaría otra cobertura, yo esperaría otro cuidado, yo esperaría otro tratamiento de Dios, pero resulta que ahora Dios hace o permite que se seque el arroyo. Y tú dirás: ¿por qué Dios tiene que ver con esto? Si los arroyos se pueden secar de manera natural. Es que cuando venimos a la fe y leemos la palabra de Dios, encontramos a un Dios que es soberano, y encontramos a un Dios que tiene control sobre la creación, la naturaleza. Y si algo deja de ser, es porque Dios dio el permiso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que todas las cosas son sostenidas por la palabra de poder que sale de la boca de Jesús. Quiere decir que si algo no se sostiene y deja de ser, es porque Jesús dejó de hablar sobre eso. Es porque el acto soberano de Dios interrumpió el agua que alimentaba el arroyo. Así que aquí no está ocurriendo algo aislado de la voluntad de Dios. Aquí está ocurriendo algo que está dentro de la voluntad de Dios. Sobre todo cuando se trata de un Elías y cuando se trata de ti y de mí, que como él somos instrumentos de Dios. Nada pasa por casualidad en la vida de los que creen.
Nada pasa por casualidad en la vida de los que somos pueblo de Dios y familia de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso no es un amén popular, porque nosotros quisiéramos que Dios siempre permitiera que el arroyo tuviera agua, pero a veces Dios le dice al arroyo o permite que el arroyo se seque como un acto soberano de Dios que también es a favor nuestro. Ahora, para entender mejor esto, yo voy a partir el mismo versículo 7 en las 3 frases que lo hacen y lo conforman. El versículo está conformado por 3 grandes frases y yo quiero hoy compartirlas con ustedes así por separado para ir entendiendo poco a poco lo que está sucediendo aquí. ¿Les parece? ¿Estamos listos para recibir esto? La primera que está ahí resaltando en el comienzo es la expresión algún tiempo después. Alguien diga conmigo, algún tiempo después. ¿Sabes? Porque la Biblia nos está enseñando aquí que las cosas ocurren en algo que está encerrado en el tiempo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, y principalmente cuando Dios ya sabía al crearlo que Adán y Eva iban a desobedecer, Él nos dio algo que es un regalo de Dios que se llama tiempo. Eclesiastés dice en el capítulo 3 versículo 1: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y quiero que mires este versículo con la unidad de lo que estoy diciendo. Dios, que conocía que Adán y Eva iban a pecar, les dio a ellos la bendición y a nosotros junto con ellos de ser encerrados en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque Él sabía que esa raza humana caída iba a pecar y que lo mejor que nos podía hacer era vivir en un tiempo que se terminara y que acabara con nuestro tiempo sobre la tierra y nuestra muerte. ¿Ustedes escucharon lo que yo acabé de decir? Que para Dios nuestra muerte es una buena noticia, porque si nosotros como pecadores nos quedamos vivos en un mundo tan violento permanentemente, tan pecador, tan destructivo, hubiera sido malo. Pero Dios, el que todo lo sabe y es bueno en gran manera, nos dio la muerte como regalo. Es decir, al pecador le dice: te voy a dar cierto tiempo de vida, 70 años, 80 años, máximo 120 años, y en ese tiempo vas a tener la oportunidad de ser redimido, para que cuando te mueras despiertes a la eternidad y luego tengas un cuerpo y una vida ya no sujeta a maldad ni a pecado, sino a una eternidad donde todo será perfecto y vuelva al diseño original. Señores, eso es una buena noticia. Y dentro de esa realidad tenemos la vida sujeta al tiempo. El tiempo no distingue entre creyentes y no creyentes, entre incrédulos y gente de fe. El tiempo acontece a todos iguales. Es lo que en su sabiduría dice Eclesiastés: todo tiene su momento oportuno. La versión del 60 dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y luego comienza él a decir: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de hacer paz y tiempo de hacer guerra, etcétera, etcétera. Tiempo de coser, tiempo de descoser. Ahí el Salomón en su sabiduría lo incluye todo. Y lo que nos está diciendo es: la vida es cíclica. La vida también es sujeta a temporadas. En la vida suceden cosas y también dejan de suceder. En la vida hay arroyos con agua y también hay tiempos de sequía. En la vida tenemos que estar preparados para que todo cambie menos Dios. Eso es el único que no cambia. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios en este momento? Entonces lo que Dios está enseñándole a Elías y por medio de él a nosotros es que debemos hacer algo frente a los ciclos de la vida y también a las temporadas en las cuales Dios nos pone. Porque Elías se está acostumbrando al arroyo, pero Dios permite que el arroyo se seque para que Elías entienda que su vida no solamente se trata de recibir una provisión y ser bendecido por Dios, que su vida tiene que ver con un propósito. ¿Alguien escuchó lo que yo dije en este lugar? Porque la iglesia se ha acostumbrado a vivir para recibir bendiciones de Dios y a no entender que las bendiciones son una añadidura, pero el propósito es la centralidad del plan de Dios con nuestras vidas. Ya dejé de escuchar muchos amén. Porque a veces quisiéramos que el centro de la relación con Dios fuera lo que Él hace por nosotros y cómo Él nos bendice. Pero lo que Él hace es simplemente una expresión de su amor para continuar cumpliendo su propósito. La centralidad de Dios en su relación con nosotros es que Él tiene un plan con nuestras vidas, y eso debería alentarnos mucho, porque sería demasiado monótono existir para que Dios nos alimente y para que Dios lo haga todo propicio. Pero es demasiado asombroso y maravilloso saber que aunque las cosas cambiarán, el diseño, el propósito y el plan de Dios con nuestras vidas no cambiará.
Entonces, ¿qué hacer con respecto al tiempo? Lo primero que tenemos que hacer frente a temporadas y ocasiones en nuestra vida es aceptarlo. Y luego que lo aceptamos, vivirlo, vivir la realidad como venga y ver a Dios detrás de cada realidad. Ver a Dios cuando estoy en Israel, Elías profetizándole al rey, ver a Dios sacándome de Israel y llevándome al arroyo de Kerit y alimentándome por unos cuervos, y ver a Dios secando mi arroyo para enviarme a otra región, en otro país distante, para hacerle un milagro a una viuda, que lo veremos la próxima semana. Ver a Dios detrás de cada momento, aceptarlo, vivirlo y creerle a Dios. ¿Quieres decir estas frases, tres frases conmigo? Aceptarlo, vivirlo y creerle a Dios. Dilo conmigo: aceptarlo, vivirlo y creerle a Dios. Porque cuando nosotros creemos en un cuento de hadas, cuando nos enfrentamos a la realidad, nos resentimos con Dios. Pero cuando entendemos que la vida está sujeta a cambios, pero que Dios es el mismo a pesar de los cambios de la vida, nos vamos a mover al ritmo de Dios y no al ritmo de nosotros. Si es para Dios, el aplauso podría ser más animado. El mío lo acepto. Sabes, en los años 30, cuando la Gran Depresión aquí en América, hubo hombres millonarios que hoy eran millonarios, mañana lo dejaron de ser porque se cayó la economía del país, y ellos también se tiraron de los edificios en New York, en Manhattan. Pero sin embargo, a la misma vez hubo millonarios que perdieron mucho o más dinero que estos y no se quitaron la vida. ¿Cuál fue la diferencia? Aún en el mundo incrédulo vemos personas que responden bien y personas que responden mal a las crisis, porque interpretan que una crisis no define lo que viene por delante. ¿Cuánto más en la iglesia de Dios? Cuando veamos arroyo seco, no se terminó nuestra vida, porque nuestra vida no es un arroyo seco. Nuestra vida es un Dios que está por encima de los arroyos secos. Y eso nos lleva a la segunda frase, que es precisamente esta: se secó el arroyo. Después de algún tiempo se secó el arroyo. Cuando Elías todos los días se levantaba y ya era en piloto automático, se mojaba la cara, bebía agua, se comía una frutica del lugar esperando que llegaran los cuervos, y decía: ya deberían estar aquí, porque ellos normalmente a las 10 de la mañana me traen el pan y la carne. Hoy están atrasados, porque ya daba por sentado que no solamente sucediera, sino que sucediera en su tiempo. ¿Te parece algo parecido? Nos acostumbramos tanto a las bendiciones de Dios, que cuando Dios altera un poquito lo que nos está dando, nos resentimos con Él, olvidando que Dios puede cambiar los medios de provisión, pero que Él mismo no cambia. Y dice aquí: se secó el arroyo. ¿Qué significaba el arroyo para Elías? Significaba el medio de provisión. Es precisamente en ese lugar donde encontraba el agua para bañarse, higiene, el agua para tomar, hidratarse, tener vida. Encontraba que el agua fertilizaba el lugar y lo hacía fértil para que estuvieran los frutos allí a la mano en los árboles o en las plantas, y también permitía que el lugar fuera propicio para que los cuervos siguieran trayendo la comida. Y Dios le secó el medio de provisión. ¿Alguna vez te has visto así? Un buen trabajo, un buen salario, una buena economía, te sacan del trabajo. Un buen negocio y viene una pandemia como la que tenemos ahora y se fue abajo. Ayer Swan y yo intentamos ir a un lugar hace unos días atrás, no sé si fue ayer mismo u otro día, pero dijimos: ay, vamos a tomarnos un café y un dulce aquí en este lugar que acostumbrábamos a comprarlo. Y cuando llegamos, empapelados los cristales, el rótulo quitado, el negocio se cayó. La gente perdió el negocio, porque la cuarentena, la pandemia sirvió para tumbar un negocio que estaba fértil, que estaba bueno. ¿Sabes? Cuando eso sucede, alguien se siente con un luto. Cuando tú pierdes algo, tú sientes muerte. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo cuando se divorcia alguien, siente que se murió algo dentro de ellos. Cuando perdemos algo, tenemos un sentimiento de muerte. Y aquí me imagino a Elías viviendo esa experiencia, porque tu medio de provisión, que es Kerit, el arroyo de Kerit, se secó. Pero ¿qué hacer, iglesia, cuando tu medio de provisión se termina? El trabajo se pierde, el negocio se pierde, las realidades cambian. ¿Qué hacer? Te quiero recordar algo. Te quiero recordar que ese era solamente el medio, pero la fuente de provisión es otro. Ese era solamente el medio. La fuente de provisión es otro. Y cuando digo que la fuente de provisión es otro, te estoy hablando de Dios. ¿Lo puedes ver?
Dios no depende de un arroyo fértil y con agua para seguirte proveyendo, porque Él tiene muchos medios. Se pueden terminar los medios y Él puede dar la orden de que el arroyo se seque, pero Él te seguirá alimentando, Él te seguirá sosteniendo, Él te seguirá dando vida. Él estará contigo hasta el último aliento. Si te toca irte, amén, porque ya es el plan de Dios que despiertes en el cielo. Pero mientras estés sobre la tierra y en el libro de Dios se diga que tú tienes propósito sobre esta tierra, tu Padre te proveerá todos los días de tu vida, porque no se trata de arroyos, se trata de Él. Te voy a compartir algunos versículos de la Escritura. Josué 1:5. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Alguien se da cuenta que Dios le dice esto a Josué porque se lo había dicho a Moisés? Y le dice: soy un Dios de generaciones. Cuando se terminó la anterior, no terminó mi plan, sino que continúa en la siguiente. Y si nosotros somos la secuencia de una generación anterior que Dios bendijo, iglesia, hoy Dios te dice: lo que hice con la iglesia del siglo pasado, de la generación anterior, no terminó allí. Fue el terreno para preparar mi cuidado, mi provisión y mi bendición para tu vida. No te dejaré ni te abandonaré. Salmos 94:14 dice: porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Isaías 41:17 hace esta proclamación el profeta: los afligidos y los necesitados buscan agua. ¿Qué estaba buscando Elías cuando se secó el arroyo? Posiblemente agua. Y dice el Señor: los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Mas yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Es decir, el arroyo se secó, pero yo sigo siendo la fuente de provisión. Donde no hay agua, yo puedo sacarla. Yo sé cómo alimentar a mis hijos. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice en el Nuevo Testamento: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho. ¿Y quién es Él? Porque Dios mismo ha dicho, y Él no es hombre para mentir. Y esto es lo que ha dicho Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos? Está tomando las promesas que acabo de leerte del Antiguo Testamento y te está diciendo en el Nuevo Testamento que el Dios de Josué, el Dios de Isaías y el Dios de David es el mismo que hoy te dice, iglesia: no te dejaré ni te desampararé. Los tiempos cambiaron, pero Dios no. Los arroyos se secaron, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Elías tenía que entender que si iba a ser una voz de Dios en la tierra, él tenía que aprender a vivir en lo que Dios le daba ahora, pero aprender también a hacer sus maletas y moverse en la dirección de Dios. Porque una vida que depende de Dios depende del arroyo que Dios le da, mientras ese arroyo sirva a los propósitos de Dios. Y luego moverse cuando eso ya no cumpla más propósitos. ¿Sabe lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Que amamos más los medios de provisión que a nuestra fuente de provisión. Que nos encariñamos más con lo que Dios usa para bendecirnos que con el Dios que nos bendice. Que le ponemos más afecto y emoción a lo que Dios está haciendo con nosotros ahora que a un propósito que alcanza desde el día que nacimos hasta el día que nos iremos de la tierra. No sé si yo estoy diciéndolo claro en este día, pero tiene que el Espíritu de Dios producir fe en la palabra de Dios y enseñarnos a creer que los tiempos pueden cambiar, pero Dios no cambia. Y que aunque los tiempos cambien, eso lo único que significa es que Dios permitió que los tiempos cambiaran para que lo próximo nos acerque más al propósito que tiene con nuestras vidas. Dice la tercera frase de este pasaje, la que cierra la frase completa, dice: porque no había llovido en el país. ¿Ustedes escucharon eso? Ahora, si tú vienes siguiendo conmigo esta serie desde el comienzo, la primera vez que yo les compartí algo de la vida de Elías, dice el versículo 1 de este mismo capítulo 17, que él se paró delante del rey y le dijo: vive el Señor delante de quien yo también vivo, que no volverá a llover en esta tierra hasta que yo lo diga. Es decir, que la sequía que eventualmente secó el arroyo fue profetizada como voluntad de Dios, pero salió esa voluntad de la boca del profeta Elías.
Y cuando uno es instrumento de Dios y Dios dice algo que traerá un juicio a la tierra, nos podemos confundir y pensar, eso les va a caer a ellos encima, pero a mí no me llegará. Y resulta que ahora Dios le está dejando saber al profeta que él va a vivir el efecto de su profecía en su propia carne. ¿Ustedes están masticando esto? Porque esto está difícil. Porque nuestra teología nos dice que si Dios dijo algo para traer juicio o para traer disciplina a cierta y determinada gente que está adorando a Baal, eso no me tocará a mí porque yo no adoro a Baal, yo adoro a Dios. Pero resulta que ahora Dios está usando el mismo efecto de su profecía para alcanzar a Elías. Y si Dios permite que el efecto de su palabra alcance a Elías, es porque Dios quiere producir en Elías algo diferente que esa misma profecía va a producir en el pueblo. Porque Elías no es un adorador de Baal, como tú tampoco lo eres. Pregunto, ¿tú eres un adorador de Dios? Él está en el centro de tu vida. Es tu primer pensamiento. Amas su voluntad. Estás viviendo para decirle, Señor, cumple en mí en sus propósitos. No sean tímidos. Si es así, eso no es altanería, eso es reconocimiento. Ha despertado Dios tu corazón para que ya no vivas para ti y vivas para Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque de eso se trata, no de nosotros, sino de Él. El centro de la vida cristiana no somos nosotros, es Cristo. Y si Dios te despertó para que Él se ponga en el centro de tu vida, tú esperarías que no te alcance el efecto de lo que a otros les debe pasar. Pero resulta que Dios muchas veces lo permite, no para que produzca lo mismo. A ellos es despertarlos para que vuelvan a Dios. Pero a ti que ya estás en Dios, es para enseñarte que en este mundo no hay perfección, pero que el perfecto te sostiene de la mano. Te recuerdo algunas palabras que están en el Nuevo Testamento. Juan 6:33. Las palabras de Jesús, no las olvidemos, dicen: en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Vamos a decirlo más personalizado. En el mundo tendremos aflicciones. ¿Quieres levantar tu mano conmigo y reconocerlo en este día? En el mundo tendremos aflicciones. Esto es un mundo sujeto a situaciones que no nos gustan. Y creo que no hace falta ejemplos. Ahora todos tenemos mascarillas por algo desagradable que entró a nuestro mundo. No nos pidió permiso, pero estoy seguro que le tuvo que pedir permiso al Dios que lo controla todo. Si ese virus está en el planeta todavía, es porque Dios lo está permitiendo. Porque ni aún el diablo es más poderoso que Dios. Lo cual quiere decir que esto va a servir para propósitos para el que no es de Dios, como para el que es de Dios. Esto va a alcanzar a Acab y Jezabel, que son de corazón malo, y los va a poner contra la pared para que reconozcan, aunque no quieran, que Dios es Dios. Pero esto también va a poner a Elías contra la pared para que Elías entienda que él no es un agente libre que hace lo que quiere y luego Dios lo respalda. Que el mover de Dios no es yo hago y Dios me bendice, es Dios habla y yo lo sigo, y ahí está la bendición. Y no olvidemos Romanos 8:28. Se lo deberían de saber de memoria, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿A quién ayuda bien todo? A los que han sido llamados conforme a su propósito. Elías, te convino que te trajera el arroyo porque tú estás dentro de mi propósito. Elías, te conviene ahora que yo te seque el arroyo porque también es parte de mi propósito con tu vida. ¿Alguien puede entender lo que yo estoy diciendo? Todo lo que Dios permite en tu vida tiene como resultado que algo del propósito de Dios continúe vivo en ti. Y es lo que Dios le está diciendo a Elías. Hay un sabor diferente en vivir la vida de esta manera. Hace muchos años, estudiando un material que escribió el doctor Henry Blackaby, que se llama Mi experiencia con Dios, te pudiera asegurar que, salvo el tema de la crisis de fe que él trata en ese libro, y este otro tema, todo lo demás lo olvidé. Es increíble el libro, pero uno con el tiempo olvida muchas cosas. Pero estas dos cosas no se me olvidan. Las crisis de fe que todos viviremos, que están diseñadas no para perder la fe, sino para aumentarla. Y lo segundo que enseñaba este autor, que creo que viene del mismo corazón de Dios, es que tú no le digas a Dios, bendice mis planes, Señor, sino que tú aprendas a preguntarle al Señor, Padre, ¿cuál es tu plan?
¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Dónde tú te estás moviendo? Porque yo quiero verlo, entenderlo y entrar en ese plan para hacer tu voluntad. Porque, mis querida iglesia, ahí es donde Dios reside y donde Dios habita. Dios habita en el centro de su voluntad. Entonces, en lugar de nosotros rompernos la vida pidiéndole a Dios que bendiga planes que Él no está bendiciendo, deberíamos preguntarle: ¿cuál es tu plan, tu propósito y tu diseño para mi vida? Para luego que lo entendamos, nos metamos dentro de Él, porque allí Dios hará todo lo que tiene que hacer para que nosotros cumplamos los propósitos que Él tiene con nuestra vida. A veces estamos afanados en el trabajo que Dios no tiene para nosotros, en el negocio que Dios no tiene para nosotros, en la situación que Dios no tiene para nosotros, y pasamos horas y horas diciendo: Señor, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Y cuando Dios no te bendice, piensas que Él se olvidó de ti. Pero cuando realmente dejas de orar de esa manera y le dices: Señor, ¿qué tú tienes para mi vida? ¿Cómo tú me diseñaste? ¿Qué escribiste en tu libro de mí? ¿Qué propósito tienes con mi vida? Y Dios te lo revela y te metas dentro de Él. En realidad entiendes que aun cuando se sequen los arroyos, dentro de ese propósito es porque hay una viuda en Sarepta de Sidón que está esperando el milagro que Dios hará por medio de tu vida. Es diferente. Cuando uno vive en el centro de la voluntad de Dios, uno no ve puertas cerradas, uno ve la mano de Dios. Y cuando uno vive en el centro de la voluntad de Dios, aunque veamos puertas cerradas, también vemos su puerta abierta, porque hay una continuidad. Lo único que tenemos es que humillarnos y decirle: Señor, yo quiero vivir lo que tú diseñaste para mí, porque ahí mi vida y mi familia se encontrarán bien. No quiere decir que todo me va a ir perfecto, porque en el mundo tendré aflicción, pero la frase que yo les dije de Juan 6, en el mundo tendrán aflicción, cierra el Señor diciendo: pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la pregunta con la que comencé hoy fue: ¿cómo es posible que Dios a su hombre fiel, a su instrumento fiel, Elías, le seque el arroyo? Es posible por una sola razón: porque el arroyo tenía un propósito temporal para un hombre con el cual Dios tenía un propósito eterno. Y Dios secó el arroyo para que el hombre no se encariñara con el arroyo y se quedara junto al arroyo, porque era necesario que él siguiera de camino. Deja de estar deprimido por lo que se terminó en tu vida y más bien pregúntale a Dios: si esto se terminó, ¿qué es lo próximo que quieres hacer? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Dónde hay una viuda a la cual bendecir? ¿Sabes por qué? Eso lo veremos la próxima semana, pero te adelanto esto: los propósitos de Dios siempre tienen que ver con alguien más aparte de ti mismo. Dios, cuando te llama a su propósito, está pensando en cómo usar tu vida para que la gloria de Él, de Dios, a través de tu vida, alguien más la descubra y se enamore de Dios y lo ame tanto como tú lo has llegado a amar. ¿Alguien está recibiendo una palabra de Dios en este lugar? Entonces, Elías lo que nos revela, y este es mi propósito en este día, que a través de la vida de Elías recibamos esto. Nos revela lo que es vivir la vida sometidos a Dios. Tengo una sola misión con esta serie y tengo una sola misión con predicar la Biblia. Y es que aprendamos a descubrir el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y el diseño que Dios tiene para nuestras vidas es que no vivamos la vida a nuestro antojo, sino la vida sometida a Dios, para que podamos ser bendecidos, sí, pero sobre todo para que el propósito de Dios se encuentre en nuestras vidas. Porque ser bendecido es esa realidad de estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque nuestra vida en realidad no sea perfecta, pero nosotros estaremos bien, porque estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos le dicen este día: Señor, quiero vivir una vida sometida a ti, sin resistencia? A ver, levanta tu mano y ponte de pie, porque estamos cerrando. Vengan, muchachas, suban. Y yo quiero que tú levantes tu mano arriba, y si de verdad el Espíritu Santo te habló por medio de mí en esta mañana, tú le digas: mi Dios, yo renuncio a una vida de planes personales, de sueños personales, para vivir la vida donde tus sueños y tus planes son el centro.